Bueno, pues bienvenidas, damos inicio. Ahorita a ver si se conectan más personas. Mientras, pues nos vamos presentando. Gracias por conectarse. Espero que sea de mucha ayuda esta sesión para ustedes. Mi nombre es Patricia de Urquijo. Soy parte del Departamento Psicopedagógico de Primaria y Bachillerato. Y bueno, en esta ocasión estamos aquí Vivi y yo, que está por aquí Vivi. Ahorita se presentará con ustedes, para trabajar un tema que consideramos muy importante y más en estos momentos. Vivi, te dejo la palabra para que te presentes. Gracias. Bueno, yo soy Viviana Daluz, también del Departamento de Psicopedagogía de Primaria y Bachillerato, y pues también Miss en cuarto, así que conocemos probablemente a muchos de sus hijos o algunos. Y pues ojalá este taller les sea de utilidad, esta conferencia, y pues podamos entre todas ver un poquito la situación con los niños y llevarnos algo con nosotras ya que terminemos. El formato que utilizaremos es, ay, disculpen, escuché todo el video, es exponer primero como el tema y al final dejaremos un espacio para preguntas, dudas o lo que ustedes necesiten. Si alguien tiene alguna cosa, también nos la puede enviar por el chat y estaremos al pendiente de sus comentarios y dudas para poderlas retomar más adelante. Bueno, pues ya empecemos de entrada. Déjenme compartirles. Perfecto. Bueno, pues la sesión de hoy tiene como título Salud mental de niños y adolescentes durante la pandemia. Nuestro objetivo es que justo es un tema muy importante y lo que hemos visto es que ya llevamos más de un año encerrados en lo que empezó como una pequeña medida de prevención para evitar tantos contagios, se volvió como algo que se ha vuelto nuestra realidad. Y justamente los niños al principio veíamos que se habían adaptado muy fácilmente, que estaban contentos, que el hecho de tener clases virtuales incluso fue algo motivante para ellos. Sin embargo, a más de un año de pandemia empezamos ya a ver síntomas de que su salud mental sí se está viendo afectada y justo por eso en la escuela estamos tomando medidas, estamos viendo qué podemos hacer por ellos para evitar que estas situaciones empeoren y los queremos invitar para que ustedes conozcan esta información y también nos podamos sumar en casa de ver de qué maneras podemos apoyar a nuestros niños y adolescentes para que no empiecen a presentar problemas en relación a su salud mental. Ese es como el porqué de esta plática. Vamos a ver qué es la salud mental, cómo nos está afectando, cómo identificar estos focos rojos y qué sugerencias podemos hacer, qué podemos hacer desde casa para ayudar a nuestros niños y adolescentes. Primero, ¿qué es la salud mental? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo define como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Suena muy completo, un estado completo de bienestar, que pocas veces alcanzamos una salud mental debido a que vivimos en una ciudad en la que tenemos mucho estrés, el tráfico, las responsabilidades, los hijos, la escuela, todo hace que tengamos una carga emocional que nos genere mucho estrés. Entonces, a veces es difícil hablar de salud mental y realmente decir tenemos un completo bienestar. Y los niños van recibiendo esto de los adultos y poco a poco lo van conformando e introyectando para hacer como sus propias percepciones de lo que es correcto en su vida y lo van asimilando como lo normal. Entonces, esta primera parte de la pandemia lo empezaron a ver como, ok, es algo normal, estamos tranquilos, estamos sanos, pero conforme fue avanzando la pandemia y se vio un poco que no hay un fin definitivo, ¿no? O sea, todavía no llegamos a ver cuándo va a terminar esto. Empezaron a tener muchos duelos. Desafortunadamente, muchos de nuestros niños perdieron familiares cercanos y eso empezó también a afectar su salud mental. El cómo ellos empezaron a ver la cuestión familiar, la cuestión emocional de sus padres, de sus hermanos, de ellos mismos, y esto obviamente ha afectado el equilibrio que tenían previo a la pandemia. Para hablar de esta situación es importante entender que el sistema familiar, como se conocía hasta hace un año, funcionaba de cierta manera.
Tal vez alguno de los padres se quedaba en casa o los dos salían a trabajar, se quedaban a cargo de los abuelos o de alguna persona que estaba cuidándolos y de repente todos quedamos en casa y entonces viene un ajuste importante en la dinámica familiar. Y eso obviamente mueve la estabilidad. En muchos casos, esta estabilidad, pues a lo largo del año se ha ido logrando poco a poco y en muchos otros casos ha sido muy difícil porque entre que algunos ya regresaron a trabajar, otros se han regresado, y entonces han habido muchos cambios sin controlarlos, ¿no? Entonces empiezan a haber como cambios rápidos y los niños empiezan a decir como, ¿de dónde me agarro para darme un poquito de estabilidad? Para los niños es muy importante esta estabilidad, porque una vez que ellos tienen esta seguridad de que todo está bien, todo está bajo control, ellos se sienten tranquilos y pueden seguir adelante. Cuando no hay una estabilidad clara, ellos empiezan como a tambalearse y no saber cómo hacia dónde o hacia quién dirigirse. Factores como si son hijos únicos, si tienen hermanos, si comparten el cuarto, si hay alguna pérdida familiar, algún problema laboral, económico, empiezan también a afectar este sistema familiar y son cambios que bajo el periodo en el que estamos se consideran normales. Sin embargo, sí es importante considerar que obviamente va a afectar la dinámica familiar y que hay que analizar estos cambios y ver cómo están afectando a cada uno de los miembros. La resiliencia es un término que se utiliza mucho y que es algo que se quiere generar en todas las personas, que es esta capacidad de sobreponerse a una situación adversa. ¿Sí? Cuando nosotros nos enfrentamos a alguna situación que requiere utilizar todas nuestras habilidades, toda nuestra atención, toda nuestra energía para solucionarlo, vamos a aprender que podemos pasarlo y que podemos salir adelante exitosamente y salir bien. Esa es esa capacidad de ser resilientes, saber que vamos a salir de esto y de una buena manera. Entonces, toda esta situación de la pandemia y del confinamiento ha hecho y está generando personas muy resilientes y en especial niños. Entonces, tenemos que trabajar en esa habilidad de cómo poder desarrollar y cómo poder aplicar las habilidades emocionales de padres e hijos para que en conjunto como familia puedan salir adelante de una manera exitosa. Ok. Les dejamos aquí este dato, una estadística, porque nos parece muy importante situarnos dónde estamos y por qué es tan importante hablar de la salud mental. Se espera que justamente al terminar de este periodo de confinamiento, pues estamos hablando a finales de este año, uno de cada 5 personas presente afectaciones mentales. Esto representa el doble de lo normal. O sea, si antes era menor el índice, ahorita se está esperando 1 de cada 5 personas, antes era 1 de cada 10, que empiezan a presentar problemas como miedos, depresión, ansiedad, mucho estrés, y esto obviamente va a repercutir no solo en nuestra salud mental, sino se va a ver reflejado en nuestra salud, ¿no? Vamos a empezar a presentar problemas como gastritis, como reflujo, dolores de cabeza, problemas para dormir, y todo esto va a ir afectando también nuestro rendimiento, ¿no? Si como adultos a veces no tenemos como la energía o las ganas de seguir adelante, decimos, ¿esto cuándo va a acabar? No sabemos para dónde ir, qué hacer, cómo protegernos. Los niños están un poco más perdidos, ¿no? Entonces es importante considerar esta importancia y saber que es normal que estén presentando cambios, pero esto normal no significa que sea lo sano, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué manera podemos convertir esta situación en algo que beneficie a los niños en el desarrollo de sus habilidades emocionales. Un niño estresado no puede aprender. Esto es bien importante y lo vemos con nosotros como adultos, ¿no? Cuando estamos angustiados, cuando tenemos problemas, nos cuesta mucho trabajo concentrarnos, nos cuesta mucho trabajo dedicarnos a una actividad, que toda nuestra atención esté al 100 en eso. En los niños es mucho más difícil. Su cerebro está en desarrollo. Entonces, si tienen como estas fugas de energía en el que están preocupados porque ya escuchó que tienen problemas en casa, ya se peleó con los hermanos, ya está aburrido, en la escuela no le está yendo bien, todo se vuelve una carga de estrés
y un cerebro estresado no puede aprender. Incluso se han encontrado estudios en niños con muchos niveles de estrés que empiezan a tener como un retroceso en su desarrollo, como que pierden ciertas habilidades. Entonces, esto es nuestro foco rojo porque no queremos llegar a ese punto y por eso como escuela estamos trabajando para poder atender a los niños en su salud mental. Vamos a empezar a hablar de los signos de alerta y los dividimos por las etapas de desarrollo porque justamente consideramos importante diferenciar lo que pasa con niños muy pequeños, como niños de preescolar, los niños que se encuentran en la etapa escolar primaria y los adolescentes. Entonces vamos a ir retomando ciertos aspectos de cada edad que esperamos les sirvan y que ustedes puedan, ¿no?, identificar en casa y ver si necesitamos hacer algo, si necesitamos cambiar aspectos en la dinámica o si vemos a nuestros niños que están como bastante bien, ¿no? Entonces, empecemos con los signos. Bueno, pues primero que nada, como ya sabemos, estamos viviendo una situación pues imprevista, bastante inusual, fuerte, se nos sale de las manos, no tenemos como mucho control de lo que está sucediendo, en realidad no hay nada que nosotros podamos hacer y esto nos da a todos, a cada uno de nosotros, ya sea de una u otra forma. Nos puede dar miedo, nos puede dar inseguridad, hacernos sentir pena y se quedan estos sentimientos en nosotros por bastante tiempo. Pero sin duda alguna, las personas que más se quedan con secuelas de todo esto son los niños, sobre todo los niños menores de 11 años, porque todavía no entienden bien qué es lo que está sucediendo, no saben qué esperar, no saben cuándo va a acabar, entonces les genera muchísima incertidumbre y por eso son las personas que suelen tener como más secuelas por estas situaciones de estrés. ¿Y qué es lo que nosotros o como padres podemos hacer para evitar el impacto de estas secuelas en nuestros hijos? Pues más que nada ser muy apapachadores, ¿no? Acoger sus emociones, sus preguntas, brindarles confianza, brindarles seguridad, saber que aunque allá afuera las cosas estén como estén, en casa van a tener apoyo y van a tener quien mire por ellos y no les va a pasar nada fuera de casa. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de los niños y vamos a hablar ahorita de algunas de las señales, como decía Patti, que podemos empezar a notar en los niños. Ahorita vamos a platicar más que nada de preescolar y primaria, pero puede que algunos de estos signos también apliquen con niños más grandes como adolescentes. Por ejemplo, podemos tener algunos niños que puedan tener problemas para dormir, ya sea que no se quieren ir a la cama, no quieren dormir solos, se despiertan gritando, tienen pesadillas. Esto es porque los niños están asustados. Quieren estar con las personas que los hacen sentir seguros, como mamá, como papá, y se preocupan porque no están con ellos. Entonces, si el niño no, cuando se va a dormir, no está con mamá o papá, siente que algo le va a pasar porque no están las personas que lo cuidan. Y también puede pasar que si el niño ha estado teniendo pesadillas, pues no se va a querer ir a dormir en las noches porque le va a dar miedo tener otra vez la misma pesadilla que tiene siempre. Y estos miedos pueden hacer al mismo tiempo que el niño no tolere estar lejos de mamá o de papá. Aunque esté mamá en el baño, el niño le va a estar tocando y llorando y mamá sal, porque se apegan mucho físicamente en estas situaciones los niños a las figuras que ellos quieren mucho. Por ejemplo, todos los domingos vamos a casa de la abuelita, a comer, a jugar un juego de mesa y como a las 7 de la tarde nos regresamos. Y mi hijo siempre llora cuando nos vamos a despedir de la abuelita, aunque ya sabe que vamos a ir el domingo que entra otra vez a verlos. Siempre llora. ¿Por qué? Porque le da miedo despedirse de sus abuelos, porque ya se apegó físicamente mucho a ellos por este miedo de decirles adiós. Entonces, aunque él sabe que va a volver a ir el domingo que entra a verlos, le da mucho miedo y le da mucha angustia tener que despedirse de una persona a la que quiere. También puede pasar que niños pequeños dejen de hacer cosas que aprendieron recientemente. Por ejemplo, ir al baño, agarrar el vasito ellos solos, vestirse solos. Y esta es su forma de decirnos que están bajo mucha presión y que necesitan nuestra ayuda. A los niños les da vergüenza que hayan olvidado habilidades que acababan de aprender, los hace sentir avergonzados y tenemos que ser muy comprensivos con ellos, tenerles mucha paciencia, poquito a poquito ir trabajando en retomar estas habilidades, porque ellos no los hacen nada más, pues, ay, mamá se ve que está aburrida, me voy a hacer pipí encima. Pues claro que no, son niños que no lo hacen a propósito, no lo hacen para causar ningún tipo de molestia, sino que nada más están muy estresados y no saben cómo contener todo este estrés, entonces pues empieza a haber fugas por otras partes.
Y así como pueden olvidar habilidades los niños, también puede suceder que se asustan con cosas que antes no les daban miedo. Y esto pasa mucho porque los niños, sobre todo niños más pequeños, tienen esta idea, esta fantasía de que mamá y papá son todopoderosos. Mamá y papá me cuidan de todo, si estoy con ellos nunca me va a pasar nada malo. Y esto pues es bueno, les ayuda a los niños a sentirse más seguros. Pero ¿qué está pasando con la situación de la pandemia ahorita? Los niños están viendo que mamá y papá no me pueden cuidar del COVID. Pueden prevenir que no me dé, pero ellos no me pueden curar del COVID. Mamá y papá no pueden solucionar la situación del coronavirus, ni de la pandemia, ni de nada parecido. Mamá y papá no son tan todopoderosos como yo creía. Entonces los niños empiezan a ver el mundo como un lugar más peligroso porque les empieza a caer, pues a muy temprana edad, el 20 de que mamá y papá en realidad te quieren mucho y te van a cuidar, pero no te pueden proteger de todo en la vida. Entonces sienten el mundo como un poquito más peligroso los niños y esto les genera más miedo, pues a la realidad. Si ya de por sí los niños son inquietos por naturaleza, ahora más por el miedo y la incertidumbre. ¿Qué hacemos los adultos cuando estamos estresados o preocupados por algo? Caminamos de aquí para allá y así todo el tiempo. Pero los niños, por otro lado, saltan, son inquietos, patean, corren, gritan y especialmente cuando están encerrados. No sé si se han fijado que desde que estamos encerrados ya no sabes qué hacer con el niño en la casa, ya no tienes opciones para ofrecerle porque ya todo lo hizo y hay otras cosas que no puede hacer porque implican salir o ir a otro lugar. Entonces, los tenemos muy inquietos porque ya no saben qué hacer, ya muchos niños se empiezan a aburrir de jugar videojuegos, de salir con el perro, ya no hay actividades nuevas que les podamos ofrecer. Entonces, los niños están muy, muy inquietos porque se sienten encerrados. Toda esta preocupación crea en los niños como mucha energía nerviosa y pues, como decía Patti, si tenemos niños preocupados o estresados, se va a empezar a ver reflejado en su aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando nuestra mente se está concentrando en cosas negativas, cosas que nos preocupan, es muy difícil prestar atención a otras cosas, sean más importantes o no, porque nuestra mente está pensando en otras cosas, pues que para un niño son catastróficas y obviamente no se va a poner a pensar ahorita en sus materias, cuando para él en su cabeza está sucediendo pues el fin del mundo, ¿no? Básicamente. También podemos tener muchos berrinches, gritos, llantos más frecuentes, y sí es normal que entre niños de 2 y 4 años pues sucedan los berrinches. Pero en estos momentos difíciles, los niños, así como nosotros, tienen muchas razones para sentirse muy molestos, ¿no? Me quitaron mi libertad, me quitaron a mis amigos, me quitaron mis actividades en la tarde, la escuela, que aunque los niños al principio estaban felices de no tener clases al principio de la pandemia, yo creo que ahorita muchos de ellos ruegan por volver a la escuela. Entonces, Claro. al Ujú. igual que nosotros, pues ellos tienen todos estos motivos de estar enojados y muchos van a expresar estos sentimientos como de enojo, de coraje, de pérdida, gritando, llorando, puede ser que a veces explotando en rabia, en coraje, ¿no? Porque no saben qué hacer con todos estos sentimientos dentro de ellos, porque no pueden solucionar nada con ellos y tampoco los pueden estar cargando todo el tiempo. Pero así como hay niños que gritan, lloran, patalean y explotan, hay otros niños que en cambio se van hacia adentro. No demuestran lo que sienten, se empiezan a poner como apáticos, no quieren jugar a nada, no quieren hacer nada, no dicen cómo se sienten. Entonces, los niños nos necesitan. Pueden sentirse tristes y confundidos después de de todo lo que ha sucedido y es normal. Y también tenemos que entender a estos niños que se van hacia adentro, porque ellos en su momento, aunque no nos lo digan, nos necesitan. Necesitan que mamá y papá los apapachen, que estén con ellos, aunque sea que los escuchen, que les hagan compañía, cualquier cosa, cualquier apoyo de mamá y papá para los niños es grandísimo. Es como un estoy contigo, yo tampoco sé qué va a pasar, pero estoy contigo, entonces estamos juntos en esto. Hay otros niños, no sé si alguno pueda ver esto reflejado en casa, pero algunos niños se están volviendo como muy demandantes, quieren que las cosas se hagan a su modo, muy controladores, por así decirlo. Esto, esto de tener el control en los niños es bueno porque les ayuda a aprender que son importantes, que pueden lograr distintas cosas y hacer cosas por sí mismos, pero cuando se empieza a volver excesivo, que un niño se empieza a volver muy controlador, quiero que todo se haga a mi modo, puede ser porque el niño siente que está en peligro. Entonces, quiere, para manejar el miedo, quiere controlar una parte de su vida, la que sea, pero quiere tener el control absoluto de eso
para sentir que al menos ahí no le va a fallar, ahí no se le va a mover como él no quiera. Eso va a estar seguro como él quiera. Y es su forma de decirnos que la situación actual es tan confusa que necesita tener el control de algo para sentirse seguro. Y por último, así como nos pasa a los adultos, los cambios en la alimentación, en el sueño y en el comportamiento son normales cuando vivimos situaciones de estrés. Y la alimentación no es diferente. El estrés afecta a los niños de distintas maneras y una de estas es que podemos tener niños que de repente notamos que están comiendo en exceso o niños que están dejando de comer, están perdiendo el apetito. Entonces tenemos que estar muy al pendientes de esto porque puede ser que las conductas o incrementen o se mantengan y no podamos hacer como una intervención a tiempo. Entonces, ahora que sabemos un poquito de las señales que podemos estar observando en niños de preescolar, en niños de primaria, es importante que estemos alerta de si estas nuevas conductas se mantienen por Tú mucho lee, mi tiempo amor. o si van en aumento, porque en ese caso es posible que nuestro niño necesite ayuda especializada para poder superar lo que para él está siendo pues una experiencia traumática, ¿no? De la que no está sabiendo tener el control. Justamente sobre esto que comentaba Vivi, en los niños de etapa primaria, los niños de preescolar que todavía están como manejando sus emociones, a veces es un poquito más difícil como leer cómo se sienten. En el caso de los niños de primaria y secundaria, hay veces que es complicado saber cómo se sienten porque justamente tratan como de rechazar, ¿no? Buscar el diálogo con sus papás porque justo empiezan como a tener esta separación en la identidad y es difícil lograr esa comunicación. Sin embargo, ustedes al estar en casa con ellos y al conocerlos también, pueden ver estos pequeños cambios que ellos van teniendo en su personalidad. De repente ya podemos ver cosas que les encantaba, si les encantaba jugar videojuegos o bailar o jugar fútbol, cosas que ellos dominaban y era como su mayor alegría, ahora empiezan a presentar disgusto, no quiero hacerlo, no quiero ver eso, no quiero hacerlo. Y un poco lo que refleja es una desesperanza. Lo que vemos en los niños es que ¿para qué lo hago? ¿Para qué voy a la escuela si no puedo ver a mis amigos? ¿Para qué hago la tarea si ni me la califican? Si no me la retroalimenta bien el maestro. Y no es que no esté pasando, sino como no están viendo el contacto, piensan que no hay entonces ese vínculo. Y entonces empiezan como a perder el para qué lo voy a hacer, ¿no? ¿Para qué recojo mi cuarto si estoy metido todo el día ahí? Y empiezan estos pensamientos de no vale la pena hacer las cosas. Y eso también nos demuestra pues que hay algún síntoma de tristeza que tenemos que ir poquito a poquito atacando y ver de dónde viene, ¿no? De dónde es ese origen. Si es un miedo, si es algo que ellos no pueden controlar. Justo lo que decía Vivi es muy importante. Todos los niños, como les decía hace rato, necesitan estabilidad y la estabilidad la obtienen de tener el control, de que sepan qué va a pasar mañana. Con esta situación de confinamiento, pues ninguno de nosotros tenemos el control de muchas cosas y hemos tenido que aprender a manejar y a soltar muchas de las cosas que antes teníamos y ahorita ya no podemos tener, pero en los niños es algo muy difícil. Por eso buscan controlar cosas, aunque sean muy sencillas, buscan tener el control de sus cosas, que si dejan algo aquí, ahí se quede. Y empiezan a tener problemas de conducta en que empiezan a rezongar, en que empiezan a ser más llorones, más irritables, más callados, pero lo que están reflejando es una situación emocional que ellos no pueden controlar. Entonces también tenemos que aprender como a leer más allá de las cosas. Algo importante también es si notan cambios en su personalidad, si antes era súper alegre y ahora está muy deprimido, no sale de su cama, no quiere hacer nada, nos puede llamar la atención. También aquí tenemos que tener cuidado. No quiere decir que porque un día se quiera tirar en la cama, decir que ya es signo de alerta y tenemos que hacer algo con él. No. A veces es normal, a nosotros también nos pasa que hay días que estamos muy cansados, muy agobiados y queremos, ¿no? Sentarnos solo a ver la televisión. También les pasa a los niños. Pero cuando vemos que esta conducta es repetitiva, y que dura durante mucho tiempo, aproximadamente más de un mes, ya podemos estar hablando que sí hay algo más de fondo, ¿no? Cuando ya empezamos, y cuando empezamos a ver que son muchas cosas. Eh, Hay una preocupación excesiva, ¿no? Preguntan mucho, es que qué va a pasar, es que por qué está pasando y quieren ver noticias
y están constantemente informados, pero esa información también hay que tener cuidado que no sea información que les genere más ansiedad y más preocupación. Hay niños que, por ejemplo, si los papás tienen que salir de casa por el trabajo o al súper o lo que sea, es una preocupación muy grande para ellos porque piensan que algo les va a pasar, ¿no? Entonces, ver de qué maneras podemos calmar esa ansiedad, ese tener tranquilos a los niños y que justo ellos también tengan cierto control, ¿no? Ahorita les vamos a dar algunas sugerencias para eso. En el caso de los adolescentes y, bueno, primaria alta, que sería como quintos y sextos, que empiezan con todos los cambios, la alimentación se vuelve un tema importante porque justo al tener cambios corporales, también empieza a tener un problema en que al ser sedentarios, ahorita pocos están teniendo actividades físicas. Afortunadamente la situación ya va mucho mejor, entonces muchos han tenido la oportunidad de regresar a sus actividades, pero muchos otros no. Y al tener esta como poca actividad y malos hábitos alimenticios se conjuntan y obviamente van a estar afectando y entonces empiezan a tener mayor ingesta de la que necesitan porque no están trabajando en la escuela, entonces también se almacena como toda esa energía y empiezan a tener problemas de sueño, empiezan a tener problemas de alimentación y todo esto se va conjuntando porque al rato ya no se van a sentir felices consigo mismos porque no están bien con su cuerpo y se vuelve haciendo como una cadenita importante. Entonces la alimentación sí es un foco rojo que hay que cuidar mucho y estar muy al pendiente. En el siguiente mes, aquí un breve paréntesis, vamos a tener una conferencia, también una entrevista con una nutrióloga que nos puede dar tips de cómo manejar la alimentación con nuestros niños, entonces también están invitados para que ustedes aprendan de qué manera podemos ayudar y evitar como estos problemas alimenticios en nuestros niños. Otra situación importante es que empiezan a presentar como ciertos dolores, ciertas quejas. Fue muy curioso porque al inicio de la pandemia, al inicio de las clases virtuales, con todo este cambio, ¿no? Los maestros notábamos que todos los niños asistían, ¿no? Y entonces ya se había acabado los problemas de que les dolía la panza, les dolía la cabeza, cada vez teníamos menos síntomas, ¿no? Porque los niños estaban contentos, estaban motivados. Y ahorita lo que lo estamos volviendo a presentar, los niños están apáticos, apagan las cámaras, se quejan de dolor de cabeza, se quejan que no durmieron bien y todo eso nos dice que hay algo que los está molestando. ¿No? Estamos también leyendo que empiezan a presentar estas situaciones en las que ellos no se encuentran bien y lo manifiestan a través de su conducta, como en estos casos, pues ciertos síntomas que no estaban pasando antes, ¿no? Como a nivel corporal. Eh, podemos clasificar todos estos síntomas rojos en 5 aspectos. Fue un cambio importante en la rutina de los niños. No tenemos que considerar que de antes que tenían, se levantaban, iban a la escuela, desayunaban, hacían esto, luego salían de la escuela, iban a sus clases de la tarde. Todo eso de repente cambió, para muchos se terminó, para muchos tuvieron que ajustarlo. Incluso para muchos niños, incluso también fue un cambio en sus metas, ¿no? Los que querían ser futbolistas y estaban completamente dedicados al deporte, pues tuvieron que cambiar un poco su dinámica porque pues durante un año no tuvieron acceso a esa formación. Entonces también un poco el cambio de qué va a pasar, mi sueño de ser deportista se está cambiando y eso implica a nivel personal y a nivel psicológico un duelo muy importante para ellos y no lo saben manejar. Omisión de eventos importantes. Ellos se perdieron cumpleaños, tanto propios como los de sus amigos, ¿no? Ya esperábamos la fiesta, los 15 años, el viaje, la cena de Navidad y todos estos momentos importantes para los niños se han ido perdiendo por la dinámica de la pandemia, del confinamiento, y ellos también lo viven como una pérdida, ¿no? El no poder festejar sus cumpleaños para ellos es un evento súper importante y aunque en casa les hagamos una pequeña reunión o un pequeño festejo o algo simbólico, para ellos no es suficiente, no lo ven como eso, lo ven como una pérdida y hay que darles la importancia y hay que poderlo platicar con ellos y ver de qué manera podemos ayudar a que ellos no se sientan así, ¿no? Que no sientan eventos importantes perdidos. Principalmente esto pasa con los adolescentes, donde la parte social es sumamente importante. Toda esta dinámica social que han perdido, ellos lo sienten como algo que no van a poder recuperar jamás. Su graduación,
el cambio de secundaria a bachillerato, el salir de bachillerato, son momentos críticos en la vida y que no lo están teniendo, ¿no? Las fiestas, como todos estos primeros contactos sociales que tienen, está siendo muy limitado y ellos lo viven como ya, se les fue su juventud y nunca más lo van a recuperar. Y a veces como adultos que tenemos preocupaciones más grandes, más importantes, ¿no? A nivel adulto, minimizamos estas sensaciones, pero también tenemos que ser empáticos y decir, para su momento de vida y sus necesidades, lo que están viviendo es muy fuerte. Entonces, también ser muy empáticos ante esto y entender que para ellos, pues sí son eventos que los van a marcar significativamente y que, bueno, al final son una generación de niños durante pandemia que van a también tener cambios pues, en los próximos años. También esta parte del cuidado y el aprendizaje que aunque ya tienen una rutina, aunque ya tienen específico, o sea, es claro cómo funciona el sistema virtual, aún así hay una pérdida en la seguridad que antes les daba, ¿no? Asistir a la escuela, estar con los maestros, saber a quién podían acudir si tenían un problema. Ahora, el que se les vaya el internet, el que se despierten en la mañana y la computadora no sirva, el que esté lento el internet, el que la maestra no se escuche bien, todo eso empieza a generar una ansiedad que no saben controlar porque no pueden hacer nada, ¿no? Si se les va el internet, ellos no tienen el control y empiezan a tener problemas de entonces, ¿qué hago? Y no saben solucionarlo y empieza a tener problemas a nivel personal. Una pérdida de seguridad, que es como lo que decía Vivi, ¿no? Que no saben que van a estar bien, ¿no? Entonces empiezan a haber muchos miedos alrededor de si ellos están seguros, si su familia está segura, qué pasa si salimos, qué pasa si llega alguien a mi casa, ¿no? Entonces estamos muy expuestos. Y esto también se relaciona con el estar frente a cámara, ¿no? Nosotros por regla pedimos que estén prendidas las cámaras y es una cuestión de seguridad, pero para muchos niños esto también significa ser vulnerables. También nosotros en clase somos empáticos con ellos y tratamos de darle una solución y apoyarlo, pero también en casa podemos ver, ¿no? Que esto representa algo que le puede significar pues vulnerabilidad a mi hijo y pues se traduzca en situaciones de estrés. Y bueno, una preocupación por los adultos. Al justamente no tener un control y quienes están a cargo de su cuidado son sus padres o son los adultos que están a su cargo, empiezan a tener mucha preocupación de qué pasa y qué pasaría si se enferman y qué puedo hacer yo y si se enferman mis papás, qué podemos hacer y los abuelos, ¿no? Que son una figura muy importante durante el desarrollo, o los tíos, o las nanas, ¿no? En muchos casos también hemos tenido algunas pérdidas de estas figuras importantes en los niños y viene mucha inquietud en ellos de cómo vamos a manejar eso, que normalmente son cosas que los niños no se preguntan, ¿no? Y con todo esto del virus, pues son ideas que empiezan a tener que antes no tenían. En el caso de los adolescentes también es muy importante tomar en cuenta que están en una etapa en donde constantemente están probando los límites. Entonces, esta parte pero ¿por qué no puedo salir? ¿Y por qué me tengo que hacer esto? ¿Y por qué tenemos que estar encerrados? Se puede presentar mucho enojo y los niños lo empiezan a ver porque se les está limitando su libertad. Y esto durante la etapa adolescente es muy importante saberlo manejar con ellos, hacer acuerdos y que ellos empiecen a entenderlo, porque pueden entender el por qué, por la salud, el cuidado, la importancia social que tiene el quedarnos en casa, el cuidarnos unos a otros, pero realmente a nivel interno para un adolescente es muy difícil. Ellos lo ven de una manera muy egoísta, del por qué yo no puedo salir, yo quiero ver a mis amigos, y son los principales en romper las reglas. Entonces, tenemos que trabajar mucho con ellos esta parte de tratar de entenderlos, pero a la vez como ubicarlos en un espacio de, bueno, ahorita tenemos que hacer esto porque es importante y porque no es una regla que le estemos imponiendo, sino es simplemente por el bienestar social de todos, ¿no? Por eso los adolescentes tienden más a querer romper estos lineamientos de confinamiento. Bueno, ¿en qué momento ya vimos como todos estos aspectos que podemos estar viendo en casa? Pero ¿en qué momento podemos pedir ayuda o es necesario pedir ayuda? Cuando vemos que nuestros niños se están poniendo en riesgo,
Cuando vemos que ya es algo que sí lo está afectando y que está interfiriendo significativamente con muchas áreas. O sea, ya me lo reportaron en la escuela, lo noto en la casa también, en los ambientes en los que está, también me están diciendo que no está asistiendo, que se queda dormido, que estoy viendo varias cosas que se están juntando, no es solo en un momento, sino es como en todo, y que es persistente, lo que les decía, dura aproximadamente un mes, que lo veamos constante, ya estamos hablando de que algo no está funcionando adecuadamente, no es algo de un día, no es que hoy se sintió mal, no, es algo que está haciendo de manera permanente y tenemos que actuar ante eso. Ahora sí, vamos a entrar como a las sugerencias, ¿no? Ya vimos como todo, no nos queremos asustar, queremos que estemos alerta de qué está pasando con nuestros niños, pero también queremos decirles, bueno, hay muchas alternativas que podemos hacer y que estamos a tiempo de ir aplicando para que nuestros niños estén bien. Mucha comunicación, abrir los canales de comunicación, tener espacios. Sabemos que pues la dinámica a veces es complicada, el trabajo, la escuela, las actividades propias de la familia, pero sí que busquen unos momentos en donde abran canales de comunicación. Y esto no significa que sea como entrevista de ¿y cómo se sienten? Y a ver, cuéntame, ¿y qué emociones tienes el día de hoy? Simplemente con que se sepa que hay esos espacios en donde se puede dialogar en familia, va a ayudar mucho a los niños que en el momento que lo necesiten, sepan que pueden hablar con ustedes, que se pueden acercar a ustedes y decir, oye mamá, es que no me estoy sintiendo bien, oye pa, es que esto como que me suena muy raro. Y eso poco a poco va a hacer que los niños sientan esa seguridad de, ok, cualquier cosa, aquí están ellos. Brindarles respuestas. En esta preocupación que empiezan a tener constante, empiezan a tener muchas dudas. Esto de brindarles respuestas y limitar acceso a información va muy de la mano. Ser muy precisos, tomar en cuenta el nivel de desarrollo que tienen los niños. Obviamente a los adolescentes podemos entrar mucho más en detalles de la información, podemos comparar, incluso a ver, ¿no? Esta noticia dice una cosa, esta otra, pero tú qué crees. Y a los más chicos, pues darle información muy precisa y que vaya específicamente hacia sus dudas, qué es lo que ellos quieren saber, para justo no darles más información y que ellos no sepan manejarla y generar mucho más ansiedad. Hemos hablado mucho del término ansiedad y es importante saber qué es. La ansiedad es un miedo a algo que puede pasar. La ansiedad es nuestro peor enemigo porque es nuestra imaginación puede irse hasta los extremos y entonces eso yo pienso, me da miedo que me contagie. Y entonces yo empiezo a pensar, ¿no? Y si salgo, y si el vecino estaba contagiado, y si toqué el elevador, y todas estas propias historias que me voy creando es lo que me genera ansiedad. Si nos regresamos a la realidad, a lo que es, cuál es la probabilidad, a ver, si yo limpio, si yo me cuido, si yo cumplo con las medidas recomendadas, los riesgos son mínimos. Entonces, poco a poco nos vamos regresando a la realidad y es cuando decimos, ok, todo está bajo control. Pero es esta imaginación que nos hace ir más allá, la que nos va envolviendo como en una bola de nieve de pensamientos que son muy nocivos para nosotros. Entonces, cuando regresamos y hacemos contacto con nosotros mismos, decir, a ver, esto es cierto, si tenemos la información para saber si eso es real o no, nos va a ayudar a calmar mucho estos pensamientos. Seguir con nuestras rutinas. Todo este cambio del confinamiento nos vino a cambiar nuestro estilo de vida. Y muchos niños, pues al tener la comodidad de estar en su casa, de pues conectarse a las 8 de la mañana nada más, me levanto y me conecto, pues cambió mucho sus rutinas. Se recomienda seguir una rutina diaria específica, ¿no? Me levanto a tal hora, desayuno, me baño, me conecto, terminan mis clases, voy a comer, luego si tengo clases en la tarde, si voy a jugar videojuegos, bueno, que sea un tiempo determinado, tiempo para hacer los deberes, que todo esté muy, muy claro los horarios, porque eso va a ayudar a que el niño se organice y se pueda autorregular, porque ya sabe qué se puede esperar del día a día. Seguir las medidas de prevención que nos establece la Secretaría de Salud. Mientras nosotros sigamos estas indicaciones, bueno, pues estamos cumpliendo con el tema de cuidado de nuestra salud, cuidado de los demás. Este tema es importante porque a veces con esta situación
los temas de salud se han dejado a un lado, ¿no? Otros temas como de, bueno, si me siento mal, no puedo salir al doctor. Pues también tener mucho cuidado con el día a día, si tenemos algún problema de salud, una gripa, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, darle atención y no dejarlo como de, bueno, es que ahorita no podemos darle esa prioridad. No, sí hay que atenderlo porque a veces, pues sí, podemos tener problemas importantes de salud. La conexión social es muy importante. Sabemos que es muy complicado ahorita por la cuestión virtual, pero poco a poco ir teniendo estas conexiones con los niños, entre los amigos, con los familiares. Algo importante que decía Vivi, ¿no? El rol de los abuelos, para muchos niños es muy importante la figura de los abuelos porque han crecido, han estado muy cercanos a ellos durante su desarrollo y por cuidarlos, por ser una población vulnerable, perdieron ese contacto, ¿no? Y entonces para muchos niños fue muy fuerte no tener contacto con sus abuelos durante mucho tiempo. Entonces, buscar la manera de que ese vínculo social que tienen con los amigos, con los abuelos, con los del club, con los del ballet, no se pierda, para que ellos puedan seguir teniendo como este vínculo con el mundo exterior. Mantenerse activos, que es súper importante, porque la salud de un niño y el desarrollo de un niño dependen un 80% de su actividad física. Entonces, en la medida que ellos tengan actividades, no tiene que ser hacia el exterior, también pueden ser dentro de casa, que tengan un momento para hacer unos ejercicios, que no esté todo el tiempo sentado frente a la computadora, que tengan esos momentos en donde puedan hacer alguna actividad que implique movimiento y ejercicio, va a ayudar mucho al desarrollo y al desfogue de energía de los niños. Tiempo en familia, no solo ayuda a la comunicación, sino ayuda también a la socialización. Los niños que están viviendo este periodo de confinamiento van a aprender a relacionarse de maneras diferentes con adultos, con niños. Entonces es un momento muy importante para también trabajar aspectos de socialización. Bueno, por ejemplo, sabemos también que pues muchos niños han pasado por situaciones en las que han perdido a un familiar, a un ser querido, a un amigo, y eso es un duelo, claramente, ¿no? Vivir toda esa muerte es un duelo, pero también es un duelo haber perdido nuestro trabajo por la pandemia, haber perdido la casa en la que vivíamos, haber perdido nuestros hobbies, como por ejemplo salir en la tarde a la escuela a mi entrenamiento de fútbol, a mi clase de baile, haber perdido la escuela, nuestros amigos, nuestra vida diaria. Todo esto pues también es un duelo, ¿no? Y para vivir bien un duelo se requiere tiempo y estar muy bien acompañado. Si nos quedamos, si nos aislamos, si no aceptamos ayuda de la gente para vivir un duelo, se nos va a hacer más largo, más complicado, se nos va a complicar en muchísimas formas más que si simplemente acompañamos a esa persona. Esto no sé, o sea, mamá y papá también se estresan, ¿no? También quieren que se acabe la pandemia, también quieren volver al trabajo, quieren que sus hijos vayan a la escuela. No se trata de hacernos de piedra, ¿no? De no pasa nada, yo tengo que estar bien para mis hijos. Sí, hay que estar bien para nuestros hijos, pero lo recomendable es que si mamá y papá también sienten miedo, busquen apoyo en otros adultos, lejos de nuestros hijos, porque pues si nuestros hijos ven que mamá y papá tienen miedo, no, pues ellos tienen miedo, ¿yo qué voy a tener, no? ¿Yo qué voy a sentir si ellos están así? Entonces, tenemos que tratar de buscar a otros adultos para hablar de nuestras angustias. Y si es necesario, llegar a buscar ayuda especializada, porque un adulto tranquilo transmite seguridad a sus hijos. Y eso es lo que más necesitan los niños en momentos como esto. Además, también les recomendamos mucho ponerse en el lugar de sus hijos y pensar cómo les gustaría a ustedes que los acogieran si sienten miedo. Hay que permitirle a nuestros hijos llorar, sentirse tristes, que le pongan nombres a sus emociones. Por ejemplo, cuando los niños son muy pequeños y todavía no hablan o no utilizan mucho las palabras para expresarse, tenemos que ayudarles a ponerle nombre a las emociones que están sintiendo, que sepan cómo se llama eso, cómo se siente, para que nos lo puedan transmitir más adelante. Tenemos que hablar con ellos de sus sentimientos sin juzgarlos, lo que nos decía Pati hace ratito. Mi hijo adolescente, pues está enojadísimo porque no puede ir a su graduación y no va a tener otra graduación. Y tal vez nosotros decimos, ay, pues vas a tener otra graduación en la universidad, pero es que para él es la de prepa, entonces tenemos que ponernos en su lugar de que para él es un evento muy importante
se lo está perdiendo y pues es algo que va a marcar su vida, ¿no? Tenemos que tratar de no juzgar por lo que ellos están pasando porque estamos en etapas completamente diferentes. Tenemos que ser afectuosos, apapacharlos, abrazarlos, consolarlos, acompañarlos, aunque sea. Y como decía Patti, pues pasar tiempo con ellos, pasar tiempo en familia, hacer actividades juntos, aprovechar esta situación como para volver a hacer esas actividades que quizás en nuestra vida diaria antes no nos daba tiempo, ¿no? Regresábamos a casa cansados, ya no queríamos hacer nada. Son momentos para aprovechar ahorita y quizás poner una película, sacar un juego de mesa, hacer una comida entre todos. Tenemos que tratar de girar la situación y sacarle el mayor provecho posible, porque el día de mañana que todo se solucione, vamos a extrañar pues jugar un juego de mesa con nuestra familia, hacer una carne asada entre nosotros en la casa, hacer varias cosas que ya no nos va a empezar a dar tiempo otra vez. Aquí les dejamos algunas sugerencias. La página de Plaza Sésamo tiene muchísimas actividades, mucha información dirigida a niños, en donde ustedes pueden acceder a esta página y van a encontrar muchísimos recursos. Está orientada obviamente a niños muy pequeñitos, niños de preescolar, tal vez primero, segundo de primaria, pero hay actividades dinámicas, hay juegos, hay videos que les van a ayudar mucho a ustedes como saber qué información necesitan mis niños y cómo podérselas dar. Entonces, esta herramienta también las pueden seguir en redes sociales y constantemente están subiendo. Y bueno, para los papás de niños más grandes, la UNICEF hizo una guía justo dirigida a papás, donde viene información, actividades, recursos que ustedes pueden adquirir. Es gratis estas dos páginas y ustedes lo pueden leer, revisar y vienen como aspectos muy específicos que les puede ayudar a ustedes y a dar como claridad como por dónde actuar. Y como decía Vivi, también es válido como adulto que nos sintamos agobiados, que estemos estresados, ansiosos. Y el ejemplo que le demos al niño de cómo lo vamos a resolver es sumamente importante. Se vale, no hay emociones positivas ni negativas, todas son muy válidas. Si estamos muy felices, si estamos muy tristes, todas son muy válidas. Lo importante es que sea un momento de aprendizaje de cómo se puede resolver y la manera en que nosotros les modelemos a los niños que se puede eh, eh, hacer algo para sentirnos mejor, eso lo van a ir aprendiendo los niños. Por eso también queremos cerrar con este mensaje de no todo está perdido. Aunque es cierto, ¿no? Que estamos en un momento crítico en donde ya empezamos a ver muchos de estos síntomas que mencionamos, es un momento de una oportunidad de crecimiento para todos, desde el niño más pequeñito hasta el adulto más grande que está en nuestra casa. Es un momento de aprender de nosotros, de cómo podemos enfrentar, de que sí podemos hacerlo y que también tenemos que valorar y agradecer mucho lo que tenemos en casa, ¿no? Estamos juntos, estamos sanos, tenemos recursos, podemos tener nuestras necesidades satisfechas y entonces podemos enfocarnos en otros aspectos, como la parte emocional, como nuestra salud mental. El control y manejo de la frustración. Todos hemos llegado ya a un punto en este año en donde decimos, ya no podemos más, ya está todo perdido, pero aún así seguimos remando. Entonces, esto es lo que le vamos a enseñar a los niños, que a pesar de las circunstancias, a pesar de que de repente todo está en nuestra contra, podemos seguir adelante y tenemos que salir adelante con nuestras propias herramientas. Entonces, los niños poco a poco las van a ir adquiriendo, fortaleciendo, y eso va a ser mucho gracias a lo que vean en casa. Y como dijo Vivi, ¿no? O sea, que si hay algo en casa que no se puede resolver en ese momento o con las personas que están ahí, sepan que existen un recurso externo. Hay médicos, hay especialistas, nuestros propios red de apoyo, familiares, amigos, que nos pueden brindar ese apoyo que necesitamos para seguir adelante. Aquí nosotros les dejamos nuestros datos. Ay, no aparecieron. Bueno, ahorita se los escribimos, se los mandamos, nuestros datos. Se los vamos a mandar por el chat mejor. Para que ustedes también tengan ahí cualquier situación que necesiten que los apoyemos desde el departamento psicopedagógico, pueden ustedes contar con nosotros. Créanme que nuestro objetivo es el bienestar
mental, social, físico de los niños, y por eso queríamos sumarnos con ustedes, que conocieran esta información, y cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos en contacto, estamos abiertos para cualquier situación que ustedes necesiten. Esta es una buena oportunidad de conocernos y bueno, pues cualquier situación, ya saben que aquí estamos. ¿Algún comentario, duda? Por aquí nos agradecen. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes por acompañarnos. Fue mucha información, pero esperamos que les haya servido mucho. Y los esperamos el siguiente mes para hablar de nutrición para niños y adolescentes. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda que quiera hablar o por el chat? Cualquier inquietud, bueno, ahí tienen nuestros datos. Cualquier situación. Si alguien tiene alguna situación particular que quisiera tratar, igual nos puede escribir por el correo y con mucho gusto nos comunicaremos con ustedes. ¿Alguien se anima a hablar si quiere comentar algo? La tarjetita con nuestros correos del chat le pueden tomar foto, la pueden descargar como a ustedes les sea más cómodo para que tengan ahí toda nuestra información a la mano. Gracias a todos los que nos agradecen por el chat, gracias a ustedes por acompañarnos más que nada. Ojalá les haya gustado y se lleven muchas cosas con ustedes. Sí, nuestro objetivo es eso, ¿no? Que trabajemos en conjunto, y también si ustedes tienen alguna duda y nosotros podemos orientarlos en algo, pues también esperemos que podamos ayudarlos. Nos comentan en el chat un tema muy interesante que ahorita con todo esto de la pandemia, pues nuestros hijos pasan mucho tiempo en internet. Entonces también se nos suma como papás estar vigilando pues qué están haciendo nuestros hijos en internet, ¿no? Todos los peligros por los que están pasando. Entonces, pues es una situación extra que se nos agrega y a la que tenemos que estar al pendiente, porque es verdad que el internet pues hay de todo, ¿no? Y los niños no saben cómo manejarlo, no saben qué se pueden encontrar y nosotros no sabemos qué puedan hacer con eso. Entonces sí, también es un tema muy interesante y muy delicado con los niños. Sí, que justamente también tenemos que limitar mucho el tiempo que pasan frente a computadoras, porque también a veces afecta mucho a los hábitos de alimentación y hábitos de sueño. Entonces, en la medida que regulemos el uso de aparatos electrónicos, especialmente durante horas de comida o antes de dormir, si podemos evitarlos, también es una gran recomendación para disminuir estos síntomas de estrés y de ansiedad. Me parece que ya no tenemos más dudas en el chat. ¿Alguien tiene alguna participación, algo que nos quieran compartir? ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Cómo van con el confinamiento? Porque también ustedes es importante escucharlos, y no solo hacia sus hijos, sino también ustedes que tengan este espacio para sacar aspectos que quieran compartir. Bueno, pues si ya nadie tiene ningún comentario, ninguna duda, les queremos agradecer por habernos acompañado. Ojalá nos puedan acompañar en el del mes que sigue sobre la alimentación y que les haya servido mucho esta conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias a todas. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.